Si tuviéramos que clasificar las técnicas de fundición, empezaríamos hablando de los modelos plásticos que se emplean en el proceso de trabajo. Desde este punto de vista, se definen las dos técnicas principales: la fundición a la cera perdida y la fundición a la arena. La técnica de la arena es relativamente moderna y está asociada al sector industrial, a pesar de que en la actualidad se están consiguiendo buenos resultados en las fundiciones profesionales de obra escultórica. La cera perdida es por antonomasia la técnica milenaria en la fundición artística. Su característica principal se halla en la calidad plástica del modelo de cera y en la fidelidad de copia del molde refractario, hecho principalmente de chamota o cascarilla cerámica. La fundición a la arena, a su vez, utiliza todo tipo de modelos estampados sobre moldes de arena que le transmiten a la pieza fundida la textura típicamente graneada del material. Las técnicas de fundición también se definen a partir del tipo de molde refractario que empleemos: cascarilla cerámica, chamota, coquilla, arena, etc., o de la clase de colada que se lleve a cabo en la fundición: colada por simple gravedad, colada asistida, colada automática, etc. ¿Cuándo inicia el Grupo Tebro su andadura investigadora y docente? El Grupo de Investigación Tebro, Técnicas del Bronce, viene desarrollando su actividad en torno a la fundición artística desde el año 1991. Desde su creación, el grupo ha mantenido una estrecha vinculación con el programa de doctorado del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas a través del curso Técnica de Fundición a la cera perdida. Su labor investigadora ha favorecido la difusión de la fundición artística en Andalucía y ha colaborado activamente con distintas fundiciones profesionales. Asimismo, ha ofertado numerosos cursos de extensión universitaria, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo surge el interés en el grupo por la vertiente metodológica de la fundición? Entre sus líneas de trabajo figura la adecuación de nuevos materiales y técnicas industriales a la fundición escultórica. Los procedimientos y técnicas en fundición artística son múltiples: elaboración de modelos, moldes, etc. Por ejemplo, si nos referimos al llenado de los moldes, lo más habitual es la colada de crisol por gravedad, con la intervención manual o mecánica. Las técnicas de microfusión y de crisol fusible han sido en última instancia las que han hecho que nos interesáramos por la vertiente metalúrgica y los tipos de colada asistida y automática. ¿Qué tipo de colada asistida estáis investigando? Si la colada de crisol utiliza la gravedad, la colada asistida, por el contrario, se sirve de una fuerza extra, bien sea el vacío, la centrífuga, entre otras, para facilitar el llenado de los moldes, y su uso es frecuente en la industria. Este tipo de colada suele estar más o menos automatizada. Sin embargo, la colada automática eutéctica, que es la que estamos investigando, presenta la particularidad de que solo utiliza el calor y la gravedad como medios para el vaciado de los moldes. ¿Cuál es el origen de esta investigación? El crisol fusible es una técnica de fundición ideada en 1995 por el profesor Dr. Don Juan Carlos Albadalejo, catedrático de escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, Tenerife. Dicha técnica permite obtener calidades similares a la microfusión en piezas de pequeño y mediano formato, ya que mediante la misma es posible fundir más de 20 kilogramos de bronce. Este método consiste en un sistema de fundición automática donde molde y crisol están unidos por un conducto taponado mediante una o varias chapitas cuadradas de cobre. Este grupo compacto, constituido por el molde y el crisol, se introducirá en un horno en el cual se llevará a cabo la fusión y colado del metal de manera totalmente automática, sin ningún tipo de manipulación por parte de operarios. Una vez que se ha producido la fusión del bronce en el crisol, solo resta que el tapón de cobre alcance el calor necesario para su fusión y consiguiente apertura del crisol, de tal forma que se efectúa el llenado del molde por simple gravedad.
El material que hace posible esta técnica es la cascarilla cerámica, ceramic shell. Las ventajas de este tipo de moldes son muchas. Ostenta un registro extraordinario. El tiempo de secado es corto. La sinterización es rápida. Pesa poco y es porosa, por lo cual gasifica bien. Aparte de estas óptimas características, la cascarilla cerámica presenta unas cualidades formales, estructurales y refractarias que permiten una gran versatilidad de usos y manipulaciones, haciendo posible este tipo de montaje de fundición. Alternativas al crisol fusible realizadas en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. A partir de la técnica de crisol fusible, el grupo de investigación Tebro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla comenzó con una serie de investigaciones alternativas propias de colada automática que efectivamente daban buenos resultados, pero que se terminaron desechando, pues seguía habiendo cierta manipulación personal. Uno de los métodos desarrollados fue el denominado lengua de Nefertiti. Consistía en un montaje de un molde y un crisol en forma de embudo excéntrico, en cuyo lado más largo e inclinado se había efectuado una especie de carril por el cual se desplazaba una lengüeta que hacía de tapa e impedía que el metal entrase en el molde. Cuando el baño se encontraba en el momento adecuado para efectuar la colada, se tiraba manualmente de la lengüeta y se procedía al colado de la pieza. Introducción al nuevo procedimiento. La colada automática eutéctica parte de los resultados obtenidos en la técnica de crisol fusible del profesor Juan Carlos Albadalejo. Debido a nuestras inquietudes innovadoras, se adoptó un procedimiento de colada distinto, independizando el crisol del molde y sustituyendo el tapón de cobre por una aleación, generalmente de base de cobre. A raíz de la ponencia presentada en el primer Congreso de Fundición Artística en Valencia en 2006, nuestro grupo de investigación considera oportuno solicitar una ayuda para desarrollar ampliamente la nueva versión. De este modo, se consigue en la convocatoria de incentivos de 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía el proyecto de investigación de excelencia colada automática de procedimiento eutéctico en la fundición artística, en el que nos encontramos trabajando en estos momentos. ¿Qué objetivos persigue el sistema de colada automática? Lograr un método eficiente y seguro de fundición artística en el ámbito educativo, evitando que haya la menor manipulación posible por parte de los docentes, personal técnico y alumnos, de modo que elimine los riesgos durante la fusión y colada del metal. Conseguir calidades de microfusión en piezas de pequeño y mediano formato por medio del calentamiento del molde refractario hasta la temperatura adecuada. Diseñar el procedimiento de trabajo, así como de todos los elementos del proceso técnico que lo integran, vaso de colada antigoteo, crisol con apertura automática, tapón eutéctico, aleaciones, etc., es otro de los objetivos de este proyecto. Diseñar y producir el equipamiento técnico necesario para poder desarrollar con eficacia todo el proceso de fundición artística mediante el sistema de colada automática eutéctica, es decir, horno de colada eutéctica, mufla de calentamiento de los moldes refractarios de cascarilla cerámica, así como el diseño y creación de otras infraestructuras que sean necesarias. ¿En qué consiste la colada automática de procedimiento eutéctico? La colada automática eutéctica se puede entender como una técnica de fundición artística en la que se consiguen excelentes calidades similares a los de microfusión, en piezas de pequeño, mediano e incluso gran formato, y cuyo proceso de colado del metal no requiere de ningún tipo de manipulación personal ni mecánica, sino tan solo del calor y de la simple gravedad, debido a la fusión del tapón que abre el crisol por su base en el momento de la colada.
La nueva propuesta que realiza el grupo está basada en los fundamentos del horno de reverbero tradicional y plantea, a partir de sus principios y disposición, una versión de la técnica de crisol fusible del profesor Albadalejo. Al optar por la separación del crisol del molde refractario, hubo que crear un nuevo procedimiento de fundición y colada del metal. El crisol se mantuvo en el horno de fusión y el molde se colocó debajo del horno en una mufla de calentamiento. Finalmente, se sustituyó el tapón de cobre por una aleación, entre otras intervenciones que se han llevado a cabo en el sistema. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la colada automática eutéctica y sus características? Los elementos esenciales que constituyen la colada automática eutéctica son el crisol, el tapón eutéctico y el vaso antigoteo. En concreto, el crisol está construido en forma de embudo, en cuyo cuello se alberga el tapón eutéctico. Dicho cuello alargado une el horno de fusión con la mufla de calentamiento, situada esta debajo del horno, y de este modo llenar el molde que se encuentra a la temperatura adecuada para recibir el caldo. El tapón eutéctico está fabricado de una aleación cuya temperatura de fusión viene determinada por el punto eutéctico de la misma, es decir, el punto más bajo en que los metales que la componen funden. Entonces esta aleación se comporta como un metal puro. Dicha característica hace que la colada eutéctica sea muy versátil y permita distintos rangos de temperatura. El vaso de colada antigoteo es un vaso de colada sifónico cuya función es la de recoger el metal que pueda gotear dentro del molde durante la apertura del tapón eutéctico antes de su fusión completa. ¿Qué infraestructura y equipamiento se ha creado para esta técnica de fundición? El equipamiento principal para la fundición de la colada automática eutéctica es un conjunto formado por un horno y una mufla, colocados uno encima del otro, el horno en la parte superior y la mufla en la inferior. La solera del horno y el techo de la mufla forman parte de ambos equipos. El uso de los dos equipos tiene la finalidad de mantener las distintas temperaturas durante la colada y que además puedan ser controladas por separado. El horno está hecho de chapa de acero inoxidable y concreto refractario. Posee una tapa que se abre manualmente mediante una palanca. En su interior, apoyado en la solera, se encuentra el crisol embudo, con su correspondiente tapón eutéctico, que comunica con la mufla a través de un agujero central. El calentamiento es realizado por un quemador de gas propano. La mufla está construida de acero estructural, concreto y ladrillo refractario de alta densidad, para soportar el peso del horno, y tiene la función de hacer un calentamiento previo del molde, consiguiendo de este modo una temperatura adecuada para una correcta colada. Dispone de una solera móvil que facilita las operaciones de carga y descarga. Asimismo, el calentamiento es mediante un soplete de gas propano. Los artistas generalmente no tienen una extensa formación metalúrgica. ¿Cómo habéis solucionado esta deficiencia? Los artistas generalmente no tenemos una extensa formación en metalurgia. Si bien en el contexto educativo en el que nos movemos es necesario y es nuestra responsabilidad, por supuesto, conocer al menos algunos de los procesos y principios metalúrgicos básicos para poderlos transmitir. En ese sentido, la visión y la función creativa de nuestros estudiantes y de los escultores se complementa también con nuestra aportación como docentes. ¿Qué principios físicos y químicos que intervienen en la fusión de metales debemos conocer? Son múltiples las propiedades físicas de los metales y sus aleaciones, pero importante para la fusión es el calor específico, característica propia de cada metal u aleación. Este nos permitirá valorar la energía como calor
que se requiere para fundir una determinada cantidad de material a una temperatura deseada. Esto se define como la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura en 1 grado centígrado de 1 gramo de metal o aleación. Con este dato podremos calcular la cantidad de calor que necesitamos para fundir cualquier cantidad de material y a la temperatura que deseemos. Para generar la cantidad de calor necesaria en la fusión se requiere un combustible que nos permitirá utilizar sus propiedades termoquímicas que al reaccionar con el oxígeno producen calor de naturaleza exotérmica y que puede ser cuantificada por cálculos matemáticos. Dentro del campo de la metalurgia física podemos estudiar todas las combinaciones de metales que puedan formar las aleaciones, sean estas metales y no metales, haciendo uso de una herramienta fundamental que son los diagramas de fase. Partiendo de estos estudios, logramos ensayar fusiones de aleaciones que nos permitan conseguir las características concretas de temperatura y composición del tapón eutéctico. ¿Cómo pensáis darle cuerpo teórico a esta investigación? El cuerpo teórico principalmente se está dando a través de las indagaciones que se han realizado en torno al estudio de las aleaciones y metales, las cuales exponemos y publicamos mediante los congresos de fundición artística. También queremos crear una patente del procedimiento a través de la Universidad de Sevilla. Y por otro lado, toda esta teoría queda recogida en el trabajo de investigación que estoy realizando como becaria del proyecto. ¿Cuál es el método de documentación e investigación y fuentes que se están consultando por parte de la becaria del proyecto? Se está haciendo una revisión de todos los manuales de fundición artística, ya que este es el medio que se inscribe esta investigación. Pero lo cierto es que existe poco material publicado de estos contenidos en Bellas Artes, y de los que hay, muchos están descatalogados y son difíciles de localizar. Por tanto, fundamentalmente se está manejando bibliografía técnica del campo de la ingeniería metalúrgica, que por otro lado es un componente esencial de nuestro proyecto, ya que es uno de los puntos más importantes el estudio de las aleaciones, su composición y propiedades. ¿Dónde se ha presentado y puesto en práctica esta técnica? En los últimos años el sistema de colada auténtica lo hemos presentado en varias universidades españolas y extranjeras. En concreto, comenzamos con una primera incursión en la Academia de Bellas Artes de Florencia, en Italia, y posteriormente hemos ido viajando a distintas universidades como la St. Lucas en Bruselas, la de Montfort University en Leicester y finalmente la Facultad de Bellas Artes de Lisboa. Este proyecto también se presentó en el primer y segundo Congreso Nacional de Investigación en Fundición Artística en la Universidad Politécnica de Valencia, celebrados en 2006 y 2009 respectivamente. En este año empezarán a utilizarlo en las nuevas asignaturas de fundición que se han aprobado para el grado y máster en Bellas Artes en Sevilla. Además de su aplicación en la enseñanza de la fundición, ¿en qué sectores industriales podría interesar? Este método, surgido en el ámbito de la enseñanza universitaria, tiene puestas sus expectativas en el taller particular del escultor, fundamentalmente, y en el sector de la joyería y fundiciones industriales de alta precisión. Las calidades intrínsecas de microfusión que se consiguen con esta técnica, junto con las características propias de colada automática, que no requiere de mecanización ni intervención manual, son suficiente atractivo para que el sistema se incorpore en fundiciones profesionales de primer orden. Con esta investigación se pretende conseguir una colada automática segura, eficiente y controlada, en el sentido de que el tapón eutéctico debe responder a los diversos tipos de metal o aleación que deseemos fundir, así como a los distintos pesos de metal que se requieran en cada momento. Es decir, que el tapón funda automáticamente a la temperatura de colada indicada y con la carga de crisol que se establezca.